Muy buenas, mi gente de YouTube. Este es tu canal Danny Soluciones. En este video te vamos a explicar por qué se desvaloriza un capacitor de marcha o trabajo. Un capacitor de marcha o trabajo puede desvalorizarse por varias razones. Aquí están algunas de las causas más comunes por las que sucede esto en tu capacitor de marcha o trabajo que utiliza tu bomba de agua. Número 1. Sobrecalentamiento. El calor excesivo puede provocar la degradación del material dieléctrico dentro del condensador o capacitor, lo que afecta su capacidad para almacenar carga y eventualmente reducir su valor nominal. Número 2. Sobretensión o pico de voltajes. Si el condensador o capacitor está expuesto a voltajes superiores a su ciclo de clasificación, el material dieléctrico puede dañarse, provocando la pérdida de su valor nominal. Número 3. Ciclos de cargas y descargas repetidas. Con el tiempo, los capacitores o condensadores están expuestos a estrés o fatiga de trabajo por los repetidos ciclos de carga y descarga. Esto puede provocar fatiga en el dieléctrico, lo que reduce su valor de eficiencia. Es decir, mi gente de YouTube, cuando tu bomba empieza a funcionar y trabaja durante un largo tiempo, cumple un ciclo de carga y descarga en el sistema, y estos ciclos repetidos provocan que el capacitor falle. Número 4. Condiciones ambientales adversas. Factores como la humedad excesiva, el polvo y la exposición a sustancias corrosivas pueden acelerar la degradación del material interno con que está hecho tu capacitor o condensador, afectando así su rendimiento. Número 5. Mala calidad del material dieléctrico. Condensadores fabricados con materiales de baja calidad tienden a desvalorizarse más rápido con el tiempo debido a esta degradación prematura de los componentes internos. Número 6. Envejecimiento natural. Con el tiempo, los condensadores o capacitores pierden capacidad debido al desgaste natural de los materiales internos, aunque no hayan estado sometidos a condiciones extremas. Es decir, estos capacitores o condensadores con el tiempo se van degradando y van perdiendo la capacitancia. 7. Malas conexiones eléctricas. Conexiones defectuosas o flojas pueden generar arcos eléctricos, lo que a su vez daña el capacitor y provoca una pérdida de su valor de capacitancia. Aquí tenemos este capacitor. Ustedes saben qué sucedió con este capacitor. Una mala conexión que quedó aquí floja provocó que este capacitor se dañara. Observen cómo quedó nuestro capacitor aquí en los puntos de conexión. Observen cómo se quemó en esta parte. Esas conexiones que ustedes van a hacer en sus capacitores y en el motor deben de quedar bien ajustadas y bien hechas. ¿Para qué? Para que tu condensador o capacitor no falle con el tiempo y el tiempo de vida útil de él sea más largo, que cumpla su ciclo de trabajo, porque estos capacitores o condensadores tienen un ciclo de trabajo y un tiempo de vida útil. Observen este otro capacitor y observen cómo se ve aquí
que está sobrecalentado en esta parte. Esto sucedió por las condiciones ambientales en las que estaba expuesta la bomba de agua. Es decir, la bomba se podía haber quedado pegada, la carcasa de la bomba sobrecalentarse, también el lugar donde esté la bomba trabajando, que no sean unas condiciones muy buenas para ella, que esté totalmente cerrada y no tenga ventilación. ¿Y qué sucede? El material del capacitor por la parte externa, miren cómo se puso. Número 8. Vibraciones y golpes. Las bombas de aguas y otros equipos donde se utilizan capacitores o condensadores suelen estar sujetas a vibraciones. Esto puede aflojar los contactos internos o dañar la estructura del condensador, provocando su deterioro. Es muy importante que tú tengas tu bomba de agua bien colocada, bien alineada con las tuberías y que esté en una base firme. ¿Para qué? Para que la bomba de agua no emita vibraciones y no te vaya a dañar tu condensador o capacitor. ¿Cómo se daña? Esas vibraciones pueden provocar que esas conexiones que están colocadas en tu capacitor se flojen con el tiempo y dañártelo. Número 9. Cortocircuito interno dentro de la bomba de agua. Es decir, que tu bomba de agua reciba un cortocircuito aquí dentro, después de la placa de datos, pero también en el bobinado. Esto puede generar que tu capacitor o condensador se desvalorice y se dañe y afectar el rendimiento de tu bomba de agua en lo inmediato. Consecuencias que provocan cuando un capacitor está desvalorizado en tu bomba de agua o en cualquier motor eléctrico. Menor eficiencia en el arranque del motor de la bomba de agua. Siempre he explicado esto en todos mis videos que he hablado de los capacitores o condensadores que utilizan tu bomba de agua. Que un capacitor desvalorizado que esté por debajo del rango que debe de tener provoca un arranque más lento en tu bomba de agua y con esto se provoca una pérdida de presión y potencia del motor, caída del rendimiento de la bomba de agua, lo que le he explicado todo el tiempo que he estado haciendo videos en mi canal. Una de las causas más comunes por las que una bomba de agua pierde presión es este elemento que tenemos aquí, el capacitor de marcha o trabajo que utiliza tu bomba de agua periférica. Si este capacitor se encuentra deficiente o en mal estado y ya no cumple con los estándares requeridos para tu bomba de agua, la bomba de agua va a perder eficiencia y no va a poder subir el agua o descargar el agua a la altura que debe de descargarla. Y un punto muy importante, aumento en el consumo de energía y también riesgos de daños de otros componentes que se encuentran en el sistema donde está colocado tu bomba de agua. Otro punto importante que quiero decirte aquí, la importancia de un mantenimiento regular de la bomba de agua y de sus componentes. Siempre en todos mis videos les explico que es muy importante un mantenimiento preventivo, no correctivo, sino preventivo cada cierto tiempo. Revisar condensador o capacitor de tu bomba de agua, revisar las conexiones que se encuentran conectadas al capacitor y también a la bomba de agua. Sustituir sellos, rodamientos que estén dañados ayuda
a que tu bomba de agua mantenga una muy buena eficiencia y que el tiempo de vida útil de esa bomba de agua sea más largo y de un mayor tiempo duradero. Elección de un capacitor o condensador de buena calidad y que sea el que cumpla con los estándares diseñados por el fabricante de la bomba de agua. Y por último, algo a tomar en cuenta: estos factores combinados pueden causar que un capacitor de marcha o trabajo se desvalorice o pierda su eficiencia, afectando el rendimiento de tu bomba de agua o otro equipo al que esté conectado. Espero que haya gustado toda esta información que te hemos brindado aquí en tu canal Danny Soluciones sobre la desvalorización de los capacitores o condensadores que utilizan tu bomba de agua. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a tu canal Danny Soluciones.